adoramos al Señor en esta tarde. Estamos delante de ti, Señor, después de haber adorado, después de haber glorificado tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites entrar al trono de tu gracia con alabanza, con adoración. Es parte de nuestra gratitud, es parte de lo que nosotros como hijos, Señor, correspondemos al amor que tú has expresado desde la cruz, Señor. Gracias porque te hemos adorado, pero también, Señor, es tiempo de prestar atención a tu palabra. Y yo ruego que esa palabra, Señor, sea una palabra apostólica, que traiga doctrina, Señor, una palabra profética que traiga dirección, una palabra evangelística, expansión, Señor, una palabra pastoral, Señor, de enseñanza, de nutrición, y una palabra magistral, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. ¿Eres Paco Steinley? Es que Steinley, ok. Eso es Steinley. Bueno, no sé qué es no sé si sabes lo que acabas de hacer, pero eso me hizo recordar en julio del 96. Yo decidí también prepararme. Y también mi pastor hizo una oración así de kilométrica, ¿no? Oró por los maestros, oró por la comida, que no le haga daño a mi chiquito y que no sé qué. Así son los pastores. Bueno, pero desde ahí yo ya no regresé. Sigo en esa aventura y el Señor me ha llevado a muchos lugares y enseñar los tesoros que Él tiene para con nosotros. Así es que te felicito. ¿Y los papás? ¿Están aquí tus papás? No, ok. Pero el reino de los cielos ha ganado un hijo. Muy bien, voy a predicar. No sé si aquí conté hace mucho tiempo que nosotros los pastores tenemos un mal, nos tardamos. Decimos, ya voy a terminar, muchas veces. Yo son 7 veces que yo digo, ya voy a terminar. Si no digo 7 veces es antibíblico, siento que es hereje. Entonces 7 veces yo tengo que decir, ya voy a terminar. Entonces las empiezan a contar. La otra forma que mi esposa dijo, mira, te voy a ayudar para que te des cuenta que ya se te terminó el tiempo, porque yo no veo el reloj y a veces me hago el ciego. Aunque me pongan reloj yo no veo. Entonces me dio una pastilla. Eso es real. Aquí está, se lo estoy enseñando. Y me dijo, te la vas a poner en la boca cuando se deshaga. Ese es el tiempo. Pero un día, a las apuranzas, abrió su bolsa y me dio la pastilla y yo me la eché a la boca. Y yo ya no tenía que más predicar, pero la pastilla no se deshacía. Y tuve que terminar. Y mi esposa ya enojada dice, ¿por qué no terminabas? Le dije, mira. Y saco la pastilla, era un botón. Esas mujeres que todo traen en la bolsa, un bolso nonón. Bueno, traen hasta botones y un día en vez de pastilla me dio un botón. Entonces, la pastilla dura 45 a 50 minutos para que se deshaga. Pero el pastor hoy fue generoso conmigo y me dijo, no te vamos a poner tiempo. Entonces, cuando yo me la eche a la boca, usted empieza a contar 45 minutos que me faltan para terminar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Se van a ir? Aquí acostumbran a que la gente se va cuando... Ok, cierren las puertas, señores. Nadie se va. Como dice el pastor que me invita y me invita y que yo no vengo, pues ahora voy a aprovechar que vine. Entonces, yo no sé por qué, no acostumbro, creo que Rojo lo sabe, yo no acostumbro a decir quién soy ni nada, pero el Señor me indica que lo diga. Entonces, mi nombre es Isaías Nazario Barrera. Estoy casado, 23 años de casado, con una hermosa esposa, Cruz González. Tengo 2 hijos, Uziel, el primogénito, y Uriel. Ellos sirven al Señor, ellos están ahí en la alabanza. Y bueno, por orden de mi pastor, aparte de yo estudiar 2 institutos, me mandó a la universidad y me aventé 10 años en la universidad y hasta el día de hoy sigo estudiando. Entonces empecé con bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado
Ya tengo un doctorado en teología, en psicología, y ahorita estoy haciendo otro doctorado. Entonces sigo estudiando, me sigo preparando. Tomé un diplomado en tanatología con la mejor tanatóloga de México, Gaby Pérez Islas. Entonces me estoy preparando porque creo yo que la iglesia tiene que estar preparada en todas las áreas. Y yo quise decirlo porque el Señor me dijo que lo dijera. No quiero que con eso diga es fanfarrón, no, 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 para nada. Todo lo que yo sé viene directamente de Él. Mateo capítulo 24, sé que están hablando acerca del Apocalipsis y tienen un buen maestro, Israel Rojo, un excelente maestro. De repente no sé de dónde, qué libros lee, nunca me ha dicho la fuente de dónde obtiene esa enseñanza, pero eso es lo que la otra vez les estaba enseñando a ustedes. Vi la transmisión de Goku y Jezabel en las bodas del Cordero. Entonces eso me causa mucha inquietud, ¿no? De las 7 cabezas y del no sé cuántas colas, y que el dragón, la serpiente se convierte en dragón, y que serpiente en Génesis y dragón en Apocalipsis. ¿De acuerdo? No sé de dónde saca todo eso, pero lo que yo voy a hacer es solamente dar un compendio o el índice para que usted tenga, le voy a poner una curiosidad, que usted lea la palabra de Dios. Entonces voy a tratar de desarrollar ese índice nada más. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba sentado? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se le acercaron aparte, algo que hablaba rápidamente en la mañana acerca de las etapas de la vida del cristiano: es oyente, creyente, discípulo. El discípulo tiene unas características y también tiene privilegios, y uno de los privilegios es que se puede acercar. Un discípulo se puede y preguntar. Ellos se acercaron y le preguntaron y le dijeron: dinos. Pero le hacen unas preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y el fin del siglo. 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuándo sucederán? Están hablando de tiempo. Lo segundo, señales. ¿Qué señal? Acuérdese que la generación demanda señal. ¿Qué señal habrá? Y número 3, queremos saber el fin del siglo. En otras versiones, el fin del mundo. Y creo que es importante que debamos de entender que hay 2 cosas, y no sé, yo voy a dar la enseñanza, después el maestro Rojo y su pastor, sobre todo el próximo domingo, el día miércoles o otro día, podrá decir esto sí y esto no. ¿De acuerdo? ¿Va? Entonces quiero hablar acerca de este panorama escatológico. A veces cuando hablamos de escatología pensamos que hablamos de Apocalipsis, y no. Escatología es una cosa, Apocalipsis es otra cosa, y profecía es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de los temas escatológicos, estamos hablando de los tiempos finales.
Y aquí hay algunas cosas que salen a relucir aquí en Mateo 24, y son dos acontecimientos. El primer acontecimiento es la ascensión de la iglesia a las bodas del Cordero. Usted llámele rapto de la iglesia, llámele lo que le quiera llamar teológicamente, porque los teólogos no se ponen de acuerdo hasta el día de hoy si es rapto, si es esto, si es lo otro. Pero de que estamos seguros de que vamos a unas bodas del Cordero, es que vamos a unas bodas del Cordero. Y de que estamos seguros que no son aquí en la tierra, no son aquí en la tierra, porque cuando Él venga, dice que vendrá desposado. ¿De acuerdo? Entonces, primero yo veo aquí una manifestación de la huida o de las bodas, de la salida de la iglesia de la tierra para celebrar las bodas. Después yo veo la tribulación y la gran tribulación. Y por último, veo la segunda venida de Cristo. Para eso me va a ayudar, les di unas imágenes. Para eso me van a ayudar. Yo tengo un tema que le llamé los 3 días escatológicos. Solamente son imágenes que vamos a ir poniendo. Los 3 días escatológicos. Y son los días, número 1, los días de Elías. Número 2, los días de Lot. Y número 3, los días de Noé. 3 días escatológicos, de los cuales también habla la palabra del Señor en sus parábolas y en las enseñanzas del maestro. 3 días escatológicos: los días de Elías, los días de Lot y los días de Noé. Eso lo vamos a ver a través de lo que Jesús enseñó. Y yo le llamo la escatología de Jesús, porque está la escatología paulina o de Pablo, pero la escatología de Jesús es esta, Mateo 24. Y entonces, aunque debemos de saber, yo enseño en la iglesia acerca de los días de Elías, los días de Lot y los días de Noé, pero siempre le digo, mire, que si Jesús viene por su iglesia antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o al final de la tribulación, como muchas posturas teológicas, sabe que no le debe de quitar el enfoque de que Él va a venir por su iglesia. Él viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él viene por su iglesia. Si antes, si a mitad o después, Él viene por su iglesia, para el cual la va a presentar al Padre sin mancha y sin arruga. ¿De acuerdo? Entonces, pero para que la iglesia pueda salir e ir al cielo para las bodas del Cordero, la iglesia debe de prepararse. Lo hablé en la primera sesión de Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. La esposa se ha preparado y debe de haber preparación. Y entonces los días de Elías son días de preparación. Hay una gráfica que puse ahí, esa gráfica, gracias. Ahí vemos una gráfica que yo hice ahí solamente soy maestro de universidad, entonces estas gráficas las ocupo cuando hablo acerca de escatología. Y esta gráfica te va a ayudar, porque en la primera parte dice preparación y hasta el final dice milenio. Hay una gráfica que se le llama la semana 70 de Daniel. Esa es la gráfica que pasa. La semana 70 de Daniel, y en esa semana hay 3 días y medio que se le llaman los 3 días y medio de paz, y los otros 3 días y medio que es la gran tribulación. ¿De acuerdo? Varias posturas hay, no me voy a meter en cuestiones doctrinales, solamente quiero poner el compendio de la escatología, y esta línea entonces nos va a ayudar. Nosotros estamos en los días de preparación. ¿Cuándo empezaron los días de preparación? En Hechos capítulo 2. A partir de ese día, Dios le dijo a la iglesia: no se muevan de aquí hasta que venga el poder del Espíritu Santo, porque ustedes me van a ser testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quédense aquí. El Espíritu Santo ha sido
el eunuco, quiero decirlo de esa manera, que va a hermosear a la reina. ¿Se acuerdan de que la reina Esther estuvo bajo los cuidados de un eunuco? El eunuco estuvo con especies aromáticas, aceites y todo eso para hermosear a Esther, para que fuera presentada ante el rey. Bueno, el Espíritu Santo en la tierra está haciendo ese trabajo. Está hermoseando a la amada, está hermoseando a la iglesia con sus aceites, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, entre más tengamos relación con el Espíritu Santo, más me preparo para el día, para la hora, para el momento que Dios ha destinado venir por su iglesia. ¿De acuerdo? Mateo 25 me ayuda, que dice: y a medianoche se oyó el clamor. Pero dice que se oyó el clamor, no dijo que vino. Ahí viene. Y eso de ahí viene es una preparación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, por el tiempo, porque sí me voy a tardar, la verdad es que sí me voy a tardar. Romanos capítulo 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Romanos 13 verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿De acuerdo? Pero también el versículo anterior dice: y sabemos que es tiempo. Entonces hay algo importante aquí. Y eso, conociendo ¿qué? El tiempo. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos. Escúchame, el apóstol Pablo creía, él tenía un conocimiento, creía él que Jesús vendría probablemente en su generación, en su temporada. Aunque él escribió escatología, él no sabía que lo estaba escribiendo para nosotros, los de la última temporada, los obreros de la 11ª hora. Él no sabía eso, pero él lo estaba escribiendo. Entonces, la noche está avanzada. Si la noche está avanzada, hay varias enseñanzas para hablar acerca, o tener por lo menos un referente cuándo serán, porque es lo que está hablando, cuándo serán estas cosas. Y el Señor nos deja algunas señales para que nosotros, la iglesia, podamos entender y estar preparados. Entonces, Mateo 24, regreso, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ¿qué? El Cristo, y a muchos engañarán. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Entonces, habrá muchos en este tiempo que serán: yo soy el ungido. Y esos que no son ungidos, pero que vienen como ungidos, traen un propósito: engañar. Di conmigo: engañar. Yo decía algo en la participación del tributo al Creador, que así como inicia la iglesia, así va a terminar. ¿Sí o no? Inicia en un avivamiento y termina en un avivamiento. Ahora, así como inicia también la operación del diablo, así va a terminar. El diablo empezó engañando. La primera vez que la Biblia menciona engaño está en Génesis capítulo 3, versículo creo que es 10 o 11, donde dice la mujer: la serpiente me engañó. Una cosa es mentira y otra cosa es engaño. La mentira y la verdad no necesitan vestimenta, ellas se presentan tal cual. La verdad no tiene que estar diciendo: créeme que te estoy diciendo la verdad. La verdad se dice y ya. Quien la cree, la recibe. La mentira también se da y nunca se trata es una mentira. Pero escúchame, cuando nosotros tratamos de engañar a alguien, entonces nosotros utilizamos mentira y usamos verdad. El engaño es difícil de detectar. Pregúntele a una mujer. Ahora, se lo estoy diciendo en el buen sentido de: una mujer es engañada y cuando se le cae el circo al hombre y se da cuenta que llevaba 7 años de infidelidad, 6 años de infidelidad, pero la mujer no se dio cuenta. No, porque estaba siendo engañada. El engaño tiene una apariencia de verdad. Yo podría decir que es un clon. Me atrevo a decir así. Cuando tú ves una playera Adidas y de repente dices: wow, trae una playera original. No, es un clon.
No le costó 1,800, le costó 600 pesos. Es un clon. Ahora ya no se le dice clon, se le dice espejo. Es un espejo. Ese es el engaño. Y tú le engañas a todo mundo que traes una playera Adidas original. ¿Me expliqué? O sea, así hay muchos cristianos que engañan, que son cristianos, pero se dejaron engañar. Entonces, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que. Fíjate cómo se repite la palabra engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es que, diga conmigo, es necesario. Porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Alguien me preguntó en el 2020, yo no sé si a Rojo le preguntaron algunas ovejas, pero me preguntaron varios: pastor, ¿usted qué piensa? ¿Ya es el fin? Le dije: no, falta muchísimo para el fin. Bastante. Pero de que ya hay un ensayo y de que ya hay una preparación también en el mundo espiritual y en el mundo natural, hay un ensayo para que toda la gente sea engañada. Y se dio este ensayo del 2020, del COVID. Entonces, oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy hay más de no sé cuántas guerras en todo el mundo. Hay guerras por todos lados. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y hay un punto. Y dice: y todo esto, verso 8, y todo esto será principio. Hasta ahí le corresponde a la iglesia. Después del verso 8 ya le corresponde se me pasó. Hay tres grupos de personas: la iglesia, Israel y las naciones. Y esos primeros versículos que acabo de leer, del verso 3 al verso 8, le corresponde a la iglesia. ¿La iglesia vivirá tiempos de dolores? Sí. ¿La iglesia tiene que pasar por dolores? Claro, porque lo leímos, es necesario. Yo quisiera ser de la doctrina de la secta de los de pague por sufrir. Pare por sufrir. No, pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero es pague por sufrir. Porque pasa por el manto sagrado y el agua. Es que me han invitado a predicar allá y tengo que el agua bendita, ¿no? Entonces, escúchame. Yo quisiera predicarles un mensaje a la iglesia de saca al gigante que hay dentro de ti. Y no, ¿sabes qué tengo que predicar a la iglesia? Un mensaje de confrontación, un mensaje de preparación, un mensaje de alarma. No es un mensaje, alguien me dijo: tú eres un espantagentes. Siempre estás espantando. No, yo no estoy espantando a la gente. Yo animo a la iglesia a que lea Apocalipsis. Yo animo a la gente que tenga una buena escatología, porque eso le va a preparar y no va a andar con miedo que si ya es, que si no es. ¿Por qué? Porque la palabra te va a preparar. Entonces es necesario que pasemos por guerras, por terremotos. El Apocalipsis me habla de 5 terremotos. La iglesia pasará no sé cuántos terremotos, pero no estoy hablando de los terremotos de los cuales estamos acostumbrados a oír, sino terremotos que serán muy sobrenaturales. Y la iglesia pasará por algunos de ellos, porque aquí me está diciendo: habrá pestes. ¿No hay pestes? ¿No hay hambre? Y todo esto, dice, será principio de dolores. Y entonces yo le llamo a este primer episodio los días de Elías.
Los días de Elías, ¿por qué los días de Elías? Porque en los días de Elías hubo arrebatamiento. Los días de Elías hay mucho que aprender nosotros como iglesia, porque Elías en esta ocasión, en esta mañana, tipifica a la iglesia. Está representando Elías a la iglesia, una iglesia que está viviendo en medio de diferentes episodios, una iglesia donde la nación, en aquel tiempo la nación estaba claudicando entre dos pensamientos: o los Baales o el Dios de Israel, ¿no? Y la gente el domingo se congrega y se comporta como hijos del Dios de Israel, pero en toda la semana, cuando no viene a la iglesia, se comporta como los hijos de los Baales. O sea, hoy levantamos nuestras manos, hablamos en lenguas, porque hoy es fácil hablar en lenguas, y pensamos que ya todo está bien, pero yo me sigo comportando allá afuera como todo un gentil. Entonces la iglesia tiene que pasar y tiene que ser confrontada para que pueda ser casada. Ahora, hay dos acontecimientos. Entonces, la salida de la iglesia, el rapto de la iglesia, la huida de la iglesia, como le llamen. Ya tengo miedo de decir la huida de la iglesia, porque ahora a los que creen en el rapto les llaman los escapistas, ¿no? Son los escapistas, los que no quieren. Entonces, no es de que queramos escapar. La iglesia no va a escapar si Dios no quiere que escape. La iglesia va a pasar lo que tenga que pasar, porque Dios ya lo estableció. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay dos, porque luego yo le digo a la iglesia: ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Levanten sus manos los que esperan la segunda venida de Cristo. Y todos dicen amén. Yo digo, wow, yo no espero la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo yo vendré con Él. Entonces hay dos acontecimientos y de repente decimos: es que yo no sé, pastor, en una parte dice esto y en la otra parte dice lo otro. No, espérame, es que usted no está entendiendo escatología. Hay dos acontecimientos. El primer acontecimiento, que es la huida de la iglesia o el rapto de la iglesia, o no sé, el escape de la iglesia, ¿sabe? Va a ser en secreto, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo será público y todo ojo lo verá. El rapto de la iglesia es inminente. La segunda venida tiene señales. La iglesia va al tribunal de Cristo. Las naciones van al juicio, al gran trono blanco. En el primer acontecimiento, Cristo nos espera en las nubes. En la segunda venida de Cristo, Cristo pisará el monte de los olivos. Por eso tú lees al apóstol Pablo en Tesalonicenses y en Primera de Corintios capítulo 15 del 50 en adelante. Tú ves que dice que nos veremos con Él ¿en dónde? En las nubes, en los aires. Y eso tiene mucho que ver, por falta de tiempo lo estoy resumiendo, pero tiene mucho que ver cuando Abraham, el padre, envió a Eliezer, su criado, que es tipo del Espíritu Santo, para en busca de una esposa para Isaac, que es tipo de Cristo. ¿Se acuerdan que hablé bueno, no solamente mencioné los 7 tipos de Cristo? Hablamos uno que es David y el segundo es Isaac, o el primero es Isaac. Y entonces cuando ya viene Eliezer con la esposa, dice que a mitad de camino se encuentran con Isaac, porque Isaac salió a meditar al campo.
Y le pregunta la mujer a Eliezer, le dice: ¿y quién es este? Es mi amado. Y entonces ella se pone el velo y ahí viene el encuentro, ¿no? ¿Dónde? En las nubes. ¿De acuerdo? Ok. Quiero solamente ir poniendo algunas bases. Entonces, los días de Elías. Quiero irme a los días de Elías. Vemos algunas cosas en los días de Elías. Permítame llegar ahí. Muy bien. En los días de Elías había algunas cosas. Había viudas, había hambre, había mezcla de doctrina, de pensamientos. En los días de Elías había mucho engaño. Mismo Elías es el que sale y confronta a la nación y le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿No? En los días de Elías hay una restauración del altar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros a partir del 2000, yo quiero ser así como por poner un número solamente, a partir del 2000 viene una transición que está durando aproximadamente como unos 20 años, en esa transición de la iglesia de una década a otra década, de una temporada a otra temporada. Ahora en el 2000, a partir del 2000, hay una gráfica de las iglesias, no sé si me la puedes poner. En la siguiente, esa. En esta gráfica yo veo modelar en los días de la preparación. Tú lo vas a encontrar en Apocalipsis, las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Y yo veo a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me tardaría hablando las cartas de cada una de ellas, pero cada una de esas cartas, una de las materias que doy en teología sistemática es la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia está dividida en 7 temporadas. O sea, por eso yo digo, Dios es sabio. Tú ves la historia de la iglesia desde la época de la iglesia apostólica, primitiva, la iglesia del oscurantismo, la iglesia de la reforma, la iglesia de la contrarreforma, la iglesia moderna o posmoderna y la iglesia actual. Son las 7 etapas de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo, según los escatólogos que hay hoy en día, estamos viviendo la 7ª temporada. Pero si usted ve ahí en las últimas 2, Filadelfia y Laodicea están hasta el día de hoy en la actualidad. La iglesia Filadelfia es una de las características de pobre, pequeña, un remanente pequeño. Es una iglesia que ha guardado su nombre, la fe. Es una iglesia que se ha mantenido en un perfil bajo. Y no estoy hablando de pobreza literal, no estoy hablando de que solamente los pobres, no. Estoy hablando de una situación, bienaventurados los pobres, ¿no? De esa pobreza estoy hablando. Ahora, la iglesia Filadelfia es una iglesia que ha mantenido la palabra de Dios, ha guardado la palabra de Dios en medio del modernismo que hay en todo en ese tiempo. Y es una iglesia que ha mantenido su doctrina a pesar de que está siendo criticada, está siendo señalada. Mantiene su fe, mantiene su doctrina. Pero la iglesia Laodicea es la iglesia rica. O sea, mire, qué opuesto, ¿no? Sentidos opuestos. Pobre, rica. Es una iglesia que está en ministración. Es una iglesia que constantemente estamos en oración, en ministración. Pasamos en todas las ministraciones. ¿Por qué? Porque necesitamos el Señor. Pero hay una iglesia que dice: ay, ¿qué pasen ellos? Yo no peco. Ellos, ¿por qué pecan?
Es una iglesia que se cree rica. Cuando tú estudias entonces las cartas de la iglesia, te va a ayudar bastante para entender escatología. ¿Estamos? Otra de las cosas que tenemos que aprender también aquí para poder entender la palabra prueba. Porque nosotros tenemos que ser probados. Pero esa palabra prueba es la palabra dokimazo. Y esa palabra prueba es un fuego que va a traer afinidad, limpieza, purificación, y que al final del proceso va a ser aceptación. No es la misma palabra de prueba que viene para las naciones, que es la palabra peirasmos. Esa palabra peirasmos tiene que ver con juicio. No sé si me estoy dando a entender aquí. ¿Por qué creemos que la iglesia es salva de esa prueba peirasmos, pero tiene que pasar otro tipo de prueba que se llama dokimazo? La iglesia tiene que ser probada aquí. Por eso dice Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca, porque de esa manera vas a ser probados. La única carta que no tiene reclamos, la carta de Filadelfia. Y es una iglesia entonces que se ha mantenido y que ha guardado. Y entonces yo veo a la iglesia Filadelfia, que yo creo, Isaías, ¿de acuerdo? Eso usted lo pone en tela de juicio. Yo creo que la iglesia Filadelfia es la arrebatada, sobre todo la casada. Filadelfia y la Odisea van a ser arrebatadas. Ay, jole, estoy diciendo una herejía. No, espérame, déjame explicarlo. Filadelfia y la Odisea van a ser arrebatadas, pero una para ser casada y la otra para ser avergonzada. Escuchen esto, algo que debemos de entender y que me faltaría mucho tiempo para explicar, es de que debemos de conocer a nuestro Dios, y nuestro Dios, la habitación de nuestro Dios. Fíjense que ¿cuántos saben que Dios es espíritu? Y como Dios es espíritu, no tiene una forma corporal. Entonces Dios está en todos lados porque lo llena todo. ¿De acuerdo? El espacio, el universo que nosotros conocemos está lleno de Dios. David dijo: ¿a dónde huiré? Si subo, ahí estás tú. Si bajo, ahí estás tú. Si me voy al oriente, al occidente, ahí me encuentro contigo, porque tú lo llenas todo. ¿De acuerdo? Entonces Dios, Isaías 57 versículo 15, dice que Él habita la eternidad. Él le dio habitación a la eternidad. La eternidad andaba buscando un lugar para habitar y no encontró lugar más que en Dios, porque Dios es más que la eternidad. Entonces Dios no tiene tiempo como nosotros. Miren, yo tengo un problema ahorita que se llama, y ustedes tienen un problema que se llama, que el pastor ya se está tardando. ¿No? Porque tenemos un tiempo que nos mide. Porque yo entiendo que ustedes después de la reunión se van a ir a comer, se van a ir a comprar, van a ir a disfrutar el día. Yo entiendo, porque estamos medidos por tiempos. ¿De acuerdo? Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 en adelante. Pero Dios como no tiene tiempo. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Gracias. Como Dios, donde Él habita, teológicamente los teólogos le han dado un lugar a la habitación y se llama el tercer cielo, ¿no? El apóstol Pablo así dijo: subí al tercer cielo, vi cosas inefables, infalibles, y bueno, escúchame. Como Dios no tiene problemas de tiempo, eso de en un abrir y cerrar de ojos, que sería una milésima de segundo, en nuestro tiempo, es un tiempo grande en el cielo. En abrir y cerrar de ojos. Mira, alguien muere
Y cuando cierra sus ojos y deja de respirar, él abre sus ojos así, abrir y cerrar, y ya está en la presencia de Dios. ¿Pero cómo? Por eso a veces nosotros los pastores en un funeral como que no nos ponemos de acuerdo, porque decimos: hermanos, nuestra hermana Petritas ya está en la presencia del Señor, ¿no? Y todo el mundo pues está consolada. Qué bueno que mi mamá ya está en la presencia del Señor, ella está viendo al Señor, ¿no? Y de repente después dice el pastor: hermanos, porque la hermana Petrita un día se levantará, porque a la final trompeta los muertos en Cristo. ¿Cómo? Entonces se limpia las lágrimas el doliente y dice: a ver, me acaban de decir que mi mamá ya está en la presencia del Señor y ahora me está diciendo que está esperando que se toque la final. Sí, espérame, porque para ella ya no hay tiempo. Para ella ya no hay un tiempo. Entonces ese tiempo, ¡pum!, ya no hay un tiempo cronos que le esté rigiendo a ella. Para ella fue un abrir. Entonces cuando ella abrió los ojos, nos vio a todos nosotros. Un familiar mío, mi padre, que murió hace 3 años, hace 4 años, él ya abrió los ojos y él ya me vio en el cielo. Y me dice: hijo, ¿qué pasó? Estoy tratando de que entendamos esta parte. Papá, pero si yo después de tu muerte viví 50 años más. ¿Cómo si yo abrí los ojos y ya estás aquí también, en la presencia del Señor? Y después yo digo: oye, pero está mi hijo también. Y dice: papá, tú moriste, yo viví otros 70 años más. Y así sucesivamente pasaron cientos o miles de años. Pero eso fue la iglesia Laodicea. Regreso al tema. La iglesia Laodicea, no, pero para que lo entendieran, la iglesia Laodicea subirá para ser avergonzada. Porque nosotros iremos al tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Para que nosotros recibamos el galardón. Nosotros no vamos a ver que si entramos o no entramos. No, nosotros ya entramos. Justificados pues, tenemos paz. Entonces ya fuimos justificados. Entonces el amado presentará a su amada, pero también la otra iglesia que no se preparó va a ser avergonzada. Y entonces cuando tú lees la carta de la Odisea, ¿qué dice? Te vomitaré de mí. Eso significa que la iglesia entró. Fueron, pero como no llevaban vestidos de boda, los regresaron. Como no eran dignos, los regresaron. Entraron, pero causaron vómito. Los vomitaron. Y la iglesia de la Odisea pasará la semana 70 de Daniel. Si usted me pregunta: pastor, ¿por qué me han hecho esa pregunta? No, luego en la clase: pastor, ¿y cree que la iglesia de la Odisea será salva? Le dije: pues no soy Dios. Esa pregunta, ¿para qué me la preguntas? Yo no te puedo decir si va a ser salva o no va a ser salva. Pastor, ¿usted qué cree? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No me hagas esa pregunta, por favor. Yo no soy Dios para decirte no, si se pierde o no se pierde. Tú mantén el regalo, mantén la salvación, guárdate y prepárate. Pastor, en la semana 70 entonces habrá una oportunidad. Mira, yo no sé si habrá una oportunidad, pero yo no espero una oportunidad. La oportunidad la tengo ahora y la voy a aprovechar. Me voy a preparar para irme con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo veo que en los días de Elías hay una preparación. Tenemos que prepararnos. Y ya hablé, los que fueron al tributo del Creador, hablé acerca de la generación profética y hablé acerca de los tiempos de Elías con un Eliseo. Eliseo es tipo de la iglesia. Eliseo es el tipo de la iglesia que se prepara, la iglesia que está pasando por los procesos: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de búsqueda.
Es un tiempo de rompimiento, es un tiempo donde tú vas a restaurar el altar que había sido arruinado. Es un tiempo donde tú y yo vamos a restaurar el altar de Dios. Ahora, el altar no me estoy refiriendo al altar en la iglesia, sino en el altar de tu casa. Entonces, la pregunta es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar de tu casa? Porque es fácil cantar aquí, es fácil hablar lenguas aquí, es fácil tirarse al suelo aquí. Pero ¿cómo está el altar de tu casa? ¿Hablas en lenguas? ¿Te tiras en el piso? Muchos vienen aquí y se tiran acá sentados. ¿Lo haces así en casa? Tu búsqueda es así. Tú tienes que restaurar ese altar. Por eso se llama tiempo de preparación. Hay varias cosas que yo veo aquí. Dentro de la preparación hay 7 intentos del enemigo que va contra la iglesia. 7 ataques del enemigo. Número 1, perder el amor. El amor. Me voy a ir rápido, solamente para ir dando las citas bíblicas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese es el primer ataque del Satanás hacia la iglesia. Número 2, temer al sufrimiento. Versículo 10 del capítulo 2. Temer al sufrimiento. Número 3, abandonar la doctrina. Versículo 14. Me estoy yendo muy rápido, ¿verdad? ¿Voy bien? Abandonar la doctrina. Versículo 14. El número 4, el cuarto ataque, la inmoralidad. ¿Esos ataques contra quién va? ¿Contra el mundo? No, contra la iglesia. Hoy, perdón que tenga que decir esto, pero hay mucha inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se sienten bien. Y cuando alguien quiere ayudarle para que sea libre de esa inmoralidad, se sienten atacados o atacadas y se van de la iglesia. Entonces, es un ataque de Satanás y está trayendo inmoralidad. Versículo 20, ya les di la versículo 20. El quinto ataque, muerte espiritual. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, que es la iglesia de Sardis. Versículo 3, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sexto ataque, no permanecer. Y último, versículo 11. Apocalipsis 3, verso 11. Último, perder la esencia o la identidad. Versículo 15 y 16. Por cuanto no eres frío. Yo no sé si alguien escuchó la enseñanza del hermano Evans.
de Apocalipsis 3. Wow. Porque frío no es hablando de pecado y caliente no es hablando de avivamiento, sino es hablando de tu esencia. Entonces, por eso el enemigo, el fin final, perdón, el fin final, el propósito final del enemigo es que tú pierdas la esencia, que pierdas todo. Ese es el propósito de Satanás. En esas 7 iglesias, las 7 cartas tú las debes de leer con esta lupa, con este entendimiento. Cuando alguien pierde el amor, es una iglesia, se escucha fuerte esto, pero es una iglesia, una iglesia que ha perdido el amor, es una iglesia que se prostituye. Una mujer que ofrece sus servicios, los ofrece a cambio, ¿no? Por dinero. Y una iglesia que viene aquí para adorar a Dios, pero sin amor, es una iglesia que está viniendo aquí a cambio. Yo voy a ir a la iglesia para ver si me ayuda, para ver si me sana, para ver si me hace el favor, para ver si... Tú no vienes a la iglesia por amor. Me voy a detener aquí tantito porque es la iglesia de la preparación. Yo le digo a la iglesia que pastoreo, le digo, me gustaría a ustedes invitarlos a un cierto grupo de personas que siempre me llegan. La reunión empieza a las 11 de la mañana y me llegan a las 12. Otros tipos llegan 15 minutos antes de terminar. Y yo le digo, ¿cómo me gustaría invitarlos a una película en el cine y darles la hora incorrecta? Que cuando ustedes lleguen a la función, falten 15 minutos para que termine. A ver si así la disfrutan. La palabra preparación tiene que ver con todo el contexto de la palabra. O sea, me tengo que preparar. Es el día del Señor. Y si es el día del Señor, entonces me voy a parar temprano. Me voy a arreglar temprano porque es su día de Él. Estoy ¿Alguien de las chicas aguantaría a su novio que siempre le esté llegando media hora tarde? Te cita a las 11, tú llegas a las 11:30. La primera vez pasa, ¿por qué? Porque no sé qué, que se poncharon las llantas del tren, ¿no? Los pretextos que se ponen. Pero después se vuelve a citar y vuelve a llegar tarde. Si tú le aguantas todo eso, ¿sabes qué? Eso te está diciendo lo que viene en el futuro. Entonces, lo primero es, ¿sabes qué, chiquito? Si me dices a las 11, tú tienes que estar cuarto para las 11 aquí. Yo no tengo que llegar primero. Entonces la iglesia tiene que llegar así, porque nosotros somos la novia del amado. Y el amado llegó antes que tú y yo llegáramos. Él estaba aquí presente, esperándonos. ¿Para qué? Para que venga a escuchar nuestras palabras de enamoramiento. Te amo, Espíritu de Dios. Padre, te amo. Jesús, te amo. Pero cuando se pierde el amor, todo lo demás se hace por otra cosa. Y entonces cambié mi amor por prostitución. Se escucha fuerte, pero lo tenía que decir, porque probablemente siempre el pastor, como cuida las ovejas, pues no les dice eso. Y yo, como ustedes no son mis ovejas, les tengo que decir. Se les tiene que decir. Y esa exhortación tiene que traer una preparación. Pastor, gracias por decirme en público que llego tarde, porque toda la gente sabe quiénes son los que llegan tarde, ¿no? Entonces, hermanos que llegan tarde, ya no lleguen tarde. Por favor, próximo domingo
recuerden, tengo un encuentro con mi amado. ¿Tú lo amas? Llega temprano. Entonces, las 7 cartas nos hablan de algo que Dios está demandando. Pierdes el amor, le temes al sufrimiento. Hay mucha gente que no quiere servir al Señor porque todos los que servimos al Señor en algún momento testificamos y dijimos, no, fíjense que así fue nuestro inicio, y toda la gente le huye a eso. Temen al sufrimiento, temen al proceso, pero es necesario. Muy bien, quiero ir avanzando. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Hay algunas cosas que quiero mostrar aquí. Número 1, desde un principio, Satanás, el propósito, como yo le llamaría como el propósito principal de Satanás, es desviar la adoración. Desviar la adoración. Yo creo que me voy a quedar aquí nada más. Desviar la adoración. Eso lo vemos en Ezequiel 28, en Isaías 14. Vemos cómo está hablando acerca de Satanás, ¿verdad? Que era el director de alabanza, todos sabemos, y que él estaba a cargo de un grupo de adoradores. Y un día dice que se llenó su corazón y él quiso recibir la adoración. Él quiso llegar al monte de Dios, sentarse en el trono de Dios, ser semejante a Dios, recibir esa adoración. Engañó a algunos, se los trajo, fueron arrojados a la tierra. Y estando en la tierra, él ha intentado con cada generación, escúchame, todas las generaciones desde el tiempo de Adán. Ahora, cuando hablo de Adán, estoy hablando de Adán el caído. No estoy hablando del tiempo de Adán en el Edén, porque el tiempo no tenemos. No hay tiempo en el Edén, ahí no había cronos. ¿Cuándo se le empiezan a contar los días a Adán? A través de la caída, la expulsión, empieza el tiempo cronos. Ahí empieza la cronología. Por eso cuando los geólogos estudian la tierra, ellos estudian, y yo estoy de acuerdo con los geólogos, que tiene más de 15,000 millones de años la tierra. ¿Por qué? Pero si nosotros tenemos de historia 6,000, no, porque ahí existe el tiempo cronos solamente. Pero el propósito de Dios era eternidad, acuérdense. Entonces, desde el tiempo de Adán, él empezó a desviar la adoración. ¿Sabe con quién lo intentó? Con Cristo. Te voy a dar todo esto si postrado. Vete de mí, Satanás. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues es con la familia fulana. No, muchas veces nosotros estamos aquí, pero no estamos adorando a Dios. Ahora, la adoración que Dios recibe tiene que ir bajo un principio que se llama obediencia. Ahí te va. ¿Cómo Satanás trabaja con nosotros dentro de? Cuando nosotros debemos de adorar a Dios y no lo adoramos. Nosotros los seres humanos, todos los 8,000 millones de personas que existimos en este planeta Tierra ahora, todos tenemos dentro de nosotros un espíritu de adoración. México lo entiende muy bien porque tenemos muchos dioses, ¿no? En nuestra cultura, estoy hablando de nuestra cultura. Y entonces nosotros tenemos un espíritu de adoración y adoramos cualquier cosa. Unos adoramos a nuestro Dios, pero a través de nuestra rebeldía, aunque tú estés dentro de la iglesia, estás adorando a Satanás. Levanten sus manos. Y tú dices, ¿por qué voy a levantar mis manos? Desde ese momento, tu adoración está siendo desviada y está siendo entregada a Satanás. Entonces, yo tengo que prestar mucha atención. Desviar la adoración, Mateo capítulo 4 versículo 10, por poner una cita. Quiero ir rápido porque me faltan 36 puntos más. Número 2, ya voy a agarrar la pastilla, ¿de acuerdo? Les dije que la señal era la pastilla. No miento.
A partir de ahora me faltan 45 minutos. Número 2, traer debilidad a los obreros. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Lucas capítulo 22. Yo tendría que estar explicando estos versículos, pero por falta de tiempo solamente se los estoy dando. El Espíritu Santo que me enseña a mí es el mismo Espíritu que usted adora y que está ahí con usted y que es el maestro asignado en ese tiempo para la iglesia. Entonces estoy completamente seguro que lo que me ha enseñado a mí se lo enseñará a usted. Lucas 22, versículo 31 y 32. Número 3, la tercera forma de trabajar el plan de Satanás es robar la palabra. Yo escuché a mi pastor un día hablar acerca de la parábola del sembrador. Y él dijo: ustedes han venido por la palabra, por la semilla. Ya los junto al camino, los que cayeron entre piedras, entre espinos y la buena tierra, ¿no? Entonces, pero dijo, los que están junto al camino son los que llegaron, los que están aquí. Pero vienen las aves, no son pisoteadas por los hombres, y vienen las aves y se comen la palabra. Las aves representan a los demonios. Y me dijo, y yo recuerdo que esa enseñanza yo la escuché cuando tenía como 15 años. Recuerdo que dijo, y esas aves están allá afuera, cuando tú salgas de aquí te van a pedir la palabra y tú se la vas a entregar, porque o tú se la entregas o tú la agarras. Entonces, el propósito de Satanás es robar la palabra. Miren, yo me puse a pensar en esos días de tributo al Creador. Y me puse a pensar en nosotros los que estuvimos en tributo. Yo soy una de las personas que cuando oran por mí, yo no oro. Escucho la palabra que me están dando y la atesoro. Y en estos días de tributo al Creador, a mí se me acercaron como 5 o 6 personas. Y yo me puse a pensar y dije, a Rojo, todo mundo, como todo mundo lo conoce a Rojo, todo mundo le profetizaba a Rojo. ¿Qué va a hacer Rojo con tanta semilla? Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. ¿Qué va a hacer? ¿O la tira? ¿La pone entre espinos, entre piedras? ¿O es una buena tierra que dice toda esa palabra? Porque de nada sirve que me ministren, que me pongan manos y oren por mí y yo no crea la palabra. Yo aprendí algo del apóstol Nico Duarte, que dijo: cuando te profetizan y tú no te ves en la profecía, de nada sirvió. Cuando te estén profetizando, tú te tienes que ver en la profecía. Yo veo una nación, tú te tienes que ver en esa nación. Señor, abre mis ojos para que yo pueda mirar qué nación. Entonces, pero sabes que Satanás tiene una agilidad de cómo robar la palabra. ¿Y cuánta palabra nosotros le hemos entregado a Satanás? O sea, ¿cuántas palabras proféticas no ha recibido? Somos una generación, en verdad, somos una generación que más palabra profética nos han dado. A mí me ha tocado vivir la generación pasada, porque tengo 43 años, por si piensan que tengo 32. No, tengo 43 años. Y me tocó vivir la temporada donde la profecía, no había profecía. El que profetizaba le caía el Pentecostés ahí. El que hablaba en lenguas le caía el Pentecostés ahí. No era tan común eso de hablen en lenguas, hablen en lenguas. Nosotros no lo vivimos. Ustedes son una generación privilegiada donde la palabra profética está así.
Pero ¿qué pasa con la iglesia que se ha acostumbrado a pasar, meter la cabecita, hasta allá estamos esperando el momento del llamado, ¿sí o no? El momento del llamado, a ver, corran al llamado y todo el mundo pasa y todo el mundo quiere pasar y estar en la primera para que le ponga la mano y reciba una palabra profética. Pero ¿qué pasa con esa palabra profética que se te habló en el otro tributo al Creador? ¿Qué pasó con esa palabra? Se la soltaste. Entonces el diablo está robando la palabra. Marcos capítulo 4 versículo 15. ¿Ya les había dado la cita? Número siguiente. Ya no les voy a decir qué número. Número siguiente. Algo que el enemigo en este tiempo está haciendo en los ministerios, en las iglesias, es perder el piso. Que nosotros perdamos el piso. Todo eso yo lo tengo que ver solamente en la primera parte de la preparación, los días de Elías. Si tú ves, Elías no viene de una descendencia profética, o sea, no viene de un árbol genealógico. Los Elías son los anónimos. Y esta temporada, del 2020 para acá, yo estoy viendo a muchos anónimos siendo los Elías de este tiempo. Y te lo está diciendo alguien que ha estado frente a escuelas, que de repente yo veo a alguien predicar y digo, ¿a dónde estudió? Porque a veces pensamos que la preparación de una teología te va a dar todo eso. Y me doy cuenta que no, que lleva tiempo en el secreto con Dios. Y aquella persona que se mete al secreto es una persona que es preparada y que en los días señalados por Dios, escúchame, por Dios, van a ser catapultados. Dios los ha preparado para ese tiempo, para avergonzar a los sabios. O sea, los días de Elías son los días más gloriosos de la iglesia. Una manifestación gloriosa de la iglesia, una revelación. Isaías 45 versículo 3 se va a cumplir o se está cumpliendo en estos días. Porque yo te voy a dar los secretos muy guardados. ¿A quiénes? A los que entran al secreto. Pero ahí es donde entra la bronca. Perdemos el piso. ¿Ya les di la cita bíblica? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20. ¿Estamos? Número siguiente. Los incitará a la maldad. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5. Incitará a la maldad. Lamentablemente, hoy estamos frente o modelando dos tipos de iglesia. Y lamentablemente, déjenme decirle, amados, que en nuestras congregaciones hay dos tipos de iglesia: Filadelfia y la Odisea. La iglesia que ama la palabra y que guarda la palabra, y la iglesia que desprecia la palabra y que me dice, esto yo ya lo sabía. La gente que solamente se congrega para limpiar conciencia, pero no para prepararse. Y lamentablemente eso está en este día, en estos días. Por lo tanto, hay una iglesia que se guarda, que vive en consagración,
Pero hay una iglesia tan liberal en nuestros tiempos que a lo malo le llaman bueno. Número siguiente, el último propósito de Satanás es obstaculizar la obra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. ¿Estamos? Estoy entrando a la parte media del mensaje o de la enseñanza y ahora hasta le temo hablar así. Ahorita van a entender por qué. Porque yo creo que en este tiempo de la iglesia de los últimos tiempos hay una gran movilización del reino de tinieblas. Porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿De acuerdo? Si nosotros leyéramos Daniel capítulo 9, del versículo 24 en adelante, vamos a entender esta parte de esta imagen que tenemos allí. 62 semanas, después por otras semanas se le quita la vida al Mesías. ¿Cuándo se le quitó la vida al Mesías? En la semana 69. Cuando Cristo muere, estaba culminando un tiempo para entrar a la semana 70. Pero Dios en su infinita gracia pausó el tiempo. Por eso se le llama a esta temporada o a este tiempo, tiempo de gracia. Porque se le llama tiempo pausado. Se le pausó al tiempo. Es como si le hubiese parado aquí al reloj y dijo que no entre la semana 70, porque yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en ese tiempo pausado, ahí es donde entra el tema escatológico de los 3 días. Porque la Biblia habla de 3 días al tercer día. Hay un mensaje en la Biblia, de hecho te lo doy ya, el tema, al tercer día. Tú búscale, ahora tenemos un dispositivo inteligente, ponle al tercer día. Y te van a aparecer varias citas bíblicas. Y cuando tú leas al tercer día, léelo bajo la lupa o el entendimiento de la iglesia. ¿Qué sucedió al tercer día? Tres días de preparación. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús envía un mensaje, un WhatsApp al Herodes de ese tiempo y le dice: díganle a esa zorra. Así lo dijo, que yo hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Se me olvidó darles otra gráfica, pero si regresamos a la gráfica de que no tiene nada, cuando yo leo la palabra de Dios, yo la veo en 7 etapas. Desde el libro de Génesis, yo les recomiendo que lean Génesis verso a verso. Y en el libro de Génesis capítulo 1 me habla de 7 días. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Esos primeros días no tienen nada que ver con días de 24 horas, sino la palabra día, ahí es la palabra aion o eion, que es eterno, tiempo indefinido. Ahí se pasaron, por eso la tierra tiene muchísimos millones de años. Pero en el sexto día, cuando Él llega al sexto día, Él dijo: hagamos al hombre.
Y después, capítulo 2, viene el día séptimo, versículo 2. Y acabó Dios la obra de los cielos y la tierra en el día séptimo. Y reposó Dios. ¿Cierto o no? ¿Así dice o no? A ver, ponle hermano. No, te me estás durmiendo, hermano, tú. Un aplauso al hermano de multimedia. Buenos días. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Siguiente. Y acabó Dios en el día. Ok, hasta ahí quiero llegar. Imagínense que nosotros tenemos una gráfica de 7 etapas, ¿de acuerdo? La tengo, pero se me olvidó pasarla. En el día 6 hace al hombre. Por eso cuando tú lees Apocalipsis dice el número de hombre, porque el número de hombres es el número 6. En el día 6 que hace al hombre se detiene, porque el día 7, según nuestra cronología que nos rige a nosotros, a la humanidad, no ha llegado. Estamos en el día 6, señores. En el día de la creación. Perdón, en el día de la creación, sí, de la creación de la formación del hombre. Ahí se quedó, en el día 6. Y de ese día 6 se abre otro abanico de 7 temporadas. Si estuviera aquí Scofield predicando, les diría las 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, ¿qué es? Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, ley, gracia y milenio. Son las 7 dispensaciones que tú lees, o las 7 etapas. Yo le llamo los 7 tiempos. Los 7 tiempos que tú ves en ese abanico. Pero en el tiempo de la gracia, que es el número 6 del 6º día, se abre otra temporada de 7. Entonces yo veo una veta de 7 en la Biblia. Y esa temporada se llama iglesia. La iglesia que va a ser perfeccionada, porque el número 7 significa perfección. Entonces la iglesia tiene que pasar 7 temporadas, que es la gráfica que ya mostramos hace un momento. Y en esas 7 temporadas la iglesia está siendo ¿qué? Perfeccionada. O sea, que usted dice, yo soy la iglesia Filadelfia, sí, pero tú tienes que ser perfeccionado desde la iglesia Éfeso. Tú has pasado esa etapa de Éfeso, tu primer amor, y después el del servicio, y así sucesivamente. Entonces, en esas 7, el día 6, que es el día que estamos viviendo, por eso dice la noche está avanzada. ¿De qué día? Del día 6. ¿Qué viene? El día séptimo. Pero en ese día séptimo, ese le llama el tiempo milenial, la temporada del milenio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces yo me encuentro con una veta de 7. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque soy amante de la palabra. Yo leo la Biblia, y ahora, gracias a la tecnología, tengo una Biblia, porque me compré la Biblia arcoíris que no me sirvió para nada, no se la recomiendo. Pero yo tengo una Biblia, mi propia Biblia, que la subrayo con colores. Y yo le puse un color a cada tema. Entonces cuando veo que ¡pum!, me da una lupa, le pongo el color que le corresponde. Digo, wow, porque la palabra de Dios no está sistematizada. La palabra de Dios es un rompecabezas. Por eso es el mejor libro que nosotros tenemos y que existe en la humanidad. La Biblia fue escrita en 1600 años por 40 aproximadamente escritores en 3 continentes. El que escribió Génesis no conoció al que escribió Apocalipsis, pero tú lees Apocalipsis y estás leyendo Génesis, estás leyendo Génesis y estás leyendo Apocalipsis. Wow.
Entonces yo me encuentro con muchos números y me emociono. Entonces, al tercer día, ya les hablé del tercer día. Al tercer día sucede algo. Siempre va a suceder algo. Entonces, la manifestación gloriosa es al tercer día. Señores, yo les quiero decir algo. Hemos entrado ya al tercer día. Tú puedes preguntarle a cualquier escatólogo de este tiempo y todos hablan del tercer día. Y le llaman a esta temporada, no sé si lo has escuchado, pastor, le llaman a esta temporada la noche más oscura. Entonces tienes que leer Éxodo. Porque en el libro de Éxodo nos da cómo sale el pueblo de Israel después de 10 plagas. Les dijo: preparaos, mudad vuestros vestidos, lavad vuestros vestidos, porque al tercer día. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla, tiempo de preparación, está, si habláramos de días, está en 3 días. Ojalá y me esté dando a explicar, y si no, el pastor que los desenrede después. Pero eso es una temporada de 3 días. A partir de Hechos capítulo 2 inicia nuestro primer día. Después termina, inicia otro día, y en el 2000 terminó el segundo día y entramos al tercer día. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Bueno, el buen samaritano nos habla acerca de eso. Acuérdense que las parábolas son ¿qué? Negativos del reino de los cielos. Entonces el samaritano va con el mesonero y le deja al herido y le dice: cúramele. ¿Te dejo cuántos denarios? 2 denarios. Un denario es el salario de un día de un jornalero. Dejó 2 denarios y le dijo: cuando yo regrese te pago lo que hiciere falta. ¿Por qué pagó nada más lo de 2 denarios? Porque son lo de 2 días, porque al tercer día él regresa. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, ahí entro a otro tema, pero va referente a lo que quiero enseñar ahorita. Deuteronomio capítulo 7 nos habla que Dios da instrucción a Moisés para que Moisés se las dé al pueblo, y le dijo: cuando entres a Canaán te vas a encontrar con 7 naciones mayores y más poderosas que tú: Aleteo, Gergeseo, Amorreo, Jebuseo, Aleveo, bueno, a todos los feos. 7, termina diciendo 7 naciones más poderosas que tú. ¿De acuerdo? 7 naciones. Algunos le han llamado los 7 pecados capitales. Algunos otros le han llamado los 7 demonios territoriales. Una de las materias que yo enseño es guerra espiritual. 26 años viendo la manifestación de demonios. Y yo no le estoy predicando, ¿verdad?, para darle fama al diablo, sino lo que he visto en toda esta temporada de mis años. Y entonces yo veo estos 7 espíritus. Estos 7 espíritus son asignados para cada temporada de la iglesia. Aunque fueron 7 naciones reales que le hicieron estragos al pueblo de Israel hasta el día de hoy, pero en la figura o en el simbolismo representan a 7 demonios territoriales que imperan sobre la tierra y traen destrucción. Ahí te va el primero. Contra esto nosotros igual, vuelvo otra vez. Ya no te voy a dar las citas bíblicas, tú ya las tienes ahí, de Apocalipsis.
2, versículo 4, 2, versículo 10, 2, versículo 12, 2, versículo 18, 3, versículo 1 al 6, 3, versículo 7, del 7 y 8, y bueno, Apocalipsis 3, versículo 14, ¿no? Ahí están ya. Tú nada más la vas a enumerar. Número 1, espíritu de religión. Por eso perdió el amor, porque se volvió religioso. Cambiamos el amor por una religión. 2, espíritu de intimidación. 3, espíritu de comodidad. ¿Sí o no hemos entrado a una etapa de comodidad? Todos hemos vivido esa temporada. El que me diga que no ha vivido, no se desespere, la va a vivir. Pero todos hemos entrado a una etapa de comodidad donde decimos: oye, me he dado cuenta que no oro, no ayuno, no tengo broncas. Si yo oro y ayuno, el diablo se levanta contra mí y todos sus achichincles y que me corren del trabajo, me pasa eso, se muere el perro y bueno, no sé qué tantas desgracias nos vienen. Pero ahora el diablo te da una comodidad. Sigo a lo siguiente. Número 4, espíritu de Jezabel. Eso está tremendo. No me voy a detener ahí, pero está tremendo porque eso tiene que ver con profetas. Los profetas de Dios se convirtieron en adivinos. Y hoy nosotros confundimos adivinación con don de ciencia. ¿Creo en el don de ciencia? Claro que sí, lo hemos hablado con el pastor Rojo. Yo creo en el don de ciencia. La primera vez que Dios me usó en el don de ciencia me espanté. Fue hace 3 años, casi 4 años, en enero, en España, cuando fuimos a España. Prediqué y cuando estaba ya en la oración, allá las sinagogas de los gitanos, la administración no es que todos pasan así y que les ponemos mano. No, va el ministro, no el pastor, el ministro, que es más que el pastor, y se pone a un lado de ti porque él va a escuchar lo que tú le vas a hablar a la gente. La gente se forma, hace una línea y tú vas orando uno por uno, y la gente se va. Y me acuerdo que una muchacha estaba hasta el final. Y al final se paró, pero yo vi que en todo el mensaje ella estaba indiferente, no estaba recibiendo la palabra. Pero al final yo no sé ni cómo pasó, porque yo le entregué el micrófono al ministro y me doy la media vuelta y me alcanza el ministro y me dice: le falta aquella. Y pasa la muchacha, y cuando pasa la muchacha cierro los ojos y se enciende como una película en mi mente. Y le empiezo a decir: veo un cuarto, el cuarto está pintado de este color. Hay una mesa, en la mesa hay unos libros, pero hay 3 cuadernos. En el cuaderno del medio, recuerdo todo eso porque fue glorioso para mí. En el cuaderno del medio, dentro de una de las hojas, hay 3 fechas. Y le doy las fechas. Número 1, la fecha de tu nacimiento. Número 2, la fecha cuando te violaron. Y número 3, le di la fecha y le dije: esta es la fecha de tu muerte, porque tú programaste su muerte. Este día tú te vas a quitar la vida. Yo oré, me quedé así, y me quedé pensando en verdad. Yo dije: wow, Señor, así, créanlo. Yo dije: Señor, si esto no es verdad, ¿en qué bronca me metí? Metí a Héctor. Al día siguiente nos andan buscando los pastores de esa región. Yo ya no tenía lugar para predicar y llega un pastor y me dice: los ando buscando porque quiero que uno de los predicadores mexicanos vaya a mi sinagoga. Vamos a la sinagoga, es un recorrido de 1 hora. Y mientras en esa hora viajamos, yo le pregunto y digo: ¿y usted cómo supo que veníamos nosotros? Y dice: es que una de mis hijas fue a la sinagoga de tal hermano y Dios le habló. Ella llegó conmovida, ella tenía no sé cuántos años que no quería nada de Dios,
pero dijo que se encontró con Dios y que Dios le hizo mucho el bien. Le dijo todas las cosas que ella las tenía en secreto. Pues yo conozco a Patty, yo conozco a Héctor, yo conozco a Milton. Dije, wow, Dios cómo los usa esos tipos, ¿no? Y yo iba pensando que uno de ellos había hablado así. Cuando voy llegando a la sinagoga, a la iglesia, me doy cuenta que veo a la chica final y digo, oye, ¿tú no eres la chica que estabas? Dice, sí. ¿Qué haces acá? Dice, esta es la sinagoga de mi papá. Cuando me dijo eso, empecé a llorar por el don de ciencia. No fue don de Facebook. Imagínate que yo ahorita dijera, aquí hay una, o aquí hay un cristiano o una cristian, ¿no? Y todos dirían, ay, el pastor ya está fluyendo en ciencia. No, lo escuché ayer en una conversación con Rojo, que habló de una tal cristian o un tal cristian. ¿Me explico? Entonces, espíritu de Jezabel. Siguiente, espíritu, Apocalipsis 3, bueno ya, espíritu de tradición. Cómo la tradición ha gobernado mucho. Siguiente, espíritu de inferioridad. Y el último, que es el final, que es el jebuseo, que se le llama, viene de la palabra jebus, que significa destructor. Y el único que te puede destruir se llama orgullo. Ya terminé. Yo les dije que solamente les iba a dar un índice de la parte de la escatología de Jesús. De Mateo 24 solamente me quedé en el versículo 8, ¿verdad? Que es necesario, pero es principio de dolores. Entonces, yo quiero terminar con todo eso. Mira, yo no vengo a decirte o a enseñarte una doctrina de que si es rapto o no es rapto. Lo que sí estamos seguros es de que Él viene por su iglesia, pero nos tenemos que preparar. Y esa preparación es en serio. Amados, tú y yo tenemos que prepararnos porque un día nos vamos a encontrar con Él para recibir galardón o para ser avergonzados. Hay varias citas que yo te debería de enseñarte de dónde dice no regresemos avergonzados. Entonces, yo quiero decirte en esa tarde que hoy tienes la oportunidad, hoy tienes la oportunidad de volver a encontrarte con Él y de decirle, me quiero preparar, quiero mantener mi vida en esa preparación. Y sabes, la palabra de Dios y a través de la enseñanza de tus pastores, tú vas a recibir la preparación. Yo quiero decirte algo, no sé cómo hayas recibido esta enseñanza, pero tienen en casa un buen maestro, tienen en casa a una buena maestra. Ustedes tienen que disfrutar la enseñanza. Yo oraba en la mañana y decía que fuéramos buenos receptores, pero también buenos transmisores. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tú y yo nos tenemos que preparar para encontrarnos con Él. Escúchame, ya la medianoche ya pasó, desde el año 2000 se escuchó el clamor. Ahí viene el novio. Si yo te dijera en el tiempo de Dios faltan milésimas de segundos para que Él aparezca en las nubes. El tiempo de la iglesia está llegando a su fin. No tenemos mucho tiempo, iglesia. Tenemos que prepararnos. ¿Cuándo? Ponte de pie. Y quiero hacer una oración contigo. Y quizá en alguna otra ocasión, si me invitas, Rojo, te estoy obligando a través de la... ¿Estamos en redes? No. Bueno.
Quizá en otra enseñanza ya podríamos como que más enfocarnos en algo. Hoy quise solamente poner un panorama, ¿no? Para que pudieras entender que necesitamos urgentemente la preparación.